Bienvenidas y bienvenidos a Trayecto Arte. Trayecto Arte. Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Trayecto Arte, un podcast donde el protagonista es el arte. Y es el arte en cualquiera de sus formas posibles. A lo largo de este viaje hablaremos sobre pintura, sobre música, literatura, artes escénicas, fotografía, poesía, cine y muchas otras formas en las que encontramos el arte. Pero tranquilos que todo esto no será en este primer capítulo. El trayecto de hoy nos lleva hasta Barcelona, concretamente a l'Eixample, en la calle Consell-de-Cent número 281, donde encontramos la Galería de Arte Contemporáneo Contrast. Si nos adentramos en este fantástico lugar, encontramos a la directora ejecutiva Sandra Segura y el director artístico y comisario Víctor Castañeda. Ellos dos son los encargados de cortar la cinta e inaugurar este podcast. ¿Qué mejor manera que unos auténticos profesionales del arte para inaugurar este viaje? Pero vayamos al inicio. Antes de escucharlos y disfrutar de su experiencia y pasión por esta profesión, os voy a hacer una pequeña introducción de qué es Galería Contrast. Para todo aquel que se imagine que es una galería donde venden cuadros sin más, abrid bien las orejas. Para Sandra y Víctor, Galería Contrast es una experiencia vital. A ellos les hace vibrar el arte, pero entienden que arte hay por todos sitios, y de lo que se encargan es precisamente de descubrirlo y transmitirnos lo que creen que nos puede decir algo. Obviamente hay una parte de mercado y tienen que vender arte para sostener la galería, pero ellos, a pesar de estas exigencias, están muy enfocados al mensaje. Un claro ejemplo es la exposición que actualmente podéis visitar, pero no quiero adelantaros acontecimientos. Siguiendo con qué es Contrast, Sandra comenta que no solo son una galería, sino un proyecto vivo. Son amantes del arte, creen en él y van a hacer todo para seguir en ese camino, compartiendo, disfrutando y creciendo. Precisamente eso es Contrast. Y por ese modo de vivirlo y de comunicarlo, el trayecto que empieza hoy nos lleva a esta exposición. El motivo principal de mi aparición en Galería Contrast fue el reciente estreno de la exposición Witches and Crafters, una exposición colectiva donde se presentan 4 artistas para reivindicar el papel de la mujer en el mundo del arte y mostrar su vertiente más artesana. Ellas 4 son Andrea Camarelli, Cintia Fusilo, Ana Karina y Nuria Rosell. Sandra nos comenta que 2020 ha sido un año intenso, que ha despertado un sinnúmero de emociones en cada uno de nosotros, y con esta exposición les gustaría rescatar aquellas emociones que nos llenan de confort, de una cierta esperanza, con lo cual se proponen presentar una exposición que es casi un ritual de sanación. Bien, no os voy a seguir adelantando mucho más porque prefiero que sean los protagonistas los que hablen sobre esta exposición, así que vamos para allí. La primera pregunta que me atreví a hacer ante tal exposición fue ¿cómo y dónde nace Witches and Crafters? Y la respuesta fue esta maravillosa historia. Cómo nace la exposición tiene que ver también la identidad de la galería, en tanto que nosotros procuramos ser una galería que presenta exposiciones en Barcelona, pero desde Barcelona la intención es generar un movimiento internacional. Este movimiento internacional nos lleva a ferias, principalmente ferias de arte, pero también nos lleva a compartir exposiciones, artistas en otros sitios, en otras ciudades, en otros países. Y esta experiencia nació en concreto desde octubre-noviembre, ya me corregirá Sandra, de 2019 en North Carolina, cuando viajamos juntos a una exposición de un artista que tenemos en fondo de galería,
uno de los principales artistas, que es Íñigo Navarro. Viajamos para North Carolina, en Estados Unidos, para hacer este intercambio con la galería Blue Spiral. Y estando en North Carolina, comenzaron a surgir ideas porque el ambiente invita. Vas conociendo nuevas cosas, nos enfrentamos a situaciones también un poco extrañas del ambiente americano, country. Estuvimos conduciendo por todos sitios y no sé, hay cosas que te inspiran. Y estando ahí encontramos un libro que es un compendio de cómic, en realidad, editado por la editorial Dark Black Horse. Ahora no recuerdo, es la editorial que edita a Hellboy. Y ellos habían hecho una serie de compendios hablando de temas, por ejemplo, muerte, vampiros y tal. Y había uno que nos llamó mucho la atención, que era Witchcraft. Dentro de ese compendio encontramos una entrevista que fue muy interesante, que es una entrevista a una chica que se llama Phyllis Curott, que está considerada una de las altas sacerdotisas hoy en día, seguramente de la estructura te lo podrá explicar mejor Sandra, porque ha estudiado un poco más de esto. Estoy metida en las cuestiones de la Wicca. Sí. Y lo que llamaba mucho de la atención de esta mujer era cómo ella hablaba de su paso de ser una abogada de éxito en Nueva York, en una ciudad como Nueva York, con toda su dinámica social, con toda su dinámica jerárquica, con ese mundo dominado mucho por la parte masculina, tal, a ella comenzar a escucharse, a escuchar primero a sí misma, escuchar su conexión con el entorno, y entonces deja prácticamente ese mundo de lado y empieza con un círculo de Wiccas y demás. Y esto inspiró la idea de por qué no abarcar o por qué no hablar de una exposición desde el arte que hable un poco de la magia, que hable un poco del hecho de cómo un artista con sus propias manos crea una pieza con distintos elementos, porque esto nos llamaba mucho la atención, más el aspecto alquímico de la magia. Y entonces todo fue creciendo hacia una exposición que hoy en día se llama Witches and Crafters. Un viaje, un sitio, muchas cosas extrañas de por medio, y salta un tema, empieza a crear curiosidad en nosotros y empiezas a alimentar del tema también. Es verdad que el libro Víctor lo encontró en esta tienda de cómics que acabo de mencionar, que yo empecé a conocer todas las tiendas de cómics del mundo a partir de que Víctor es un fanático, y cada lugar que pisamos siempre hay un paseo en una tienda de cómics, lo cual es genial, ¿eh? O sea, forma parte de la experiencia del viaje de Contrast. La visita es fantástico, a mí me encanta. Pero bueno, pasó tiempo y se convirtió prácticamente en una necesidad explorar estos temas a partir de todo lo que se nos vino encima al mundo entero. Entonces empezamos a seguir construyendo el calendario y hablar de la exposición que venía y de la que teníamos ganas, y cobró otro sentido también, ¿no? O sea, el pensar en witchcraft y en las brujas y en el poder que tenemos todos como una especie de casi ritual de sanación, ¿no? O sea, vamos a cerrar el año con esta exposición para que nos llene de energía y de fuerza. Pero bueno, siguiendo con el tema de las brujas y demás, no, tampoco soy una letrada en el tema, pero sé, por ejemplo, que esta mujer fue invitada, ¿no? O sea, a participar de uno de estos círculos, y se ha convertido en una de las sacerdotisas o portavoces de... Suena a logia, ¿no? A algo oscuro, a pociones, ¿no? Sí, a pociones mágicas, a humo. Pero no es humo. O sea, en realidad, eso también nos gustó mucho de esta exposición, es el poder un poco separar esta idea, que también es fantástica, yo no lo voy a negar, de la bruja como el instrumento del demonio, y porque esto nos lo deja más la institución religiosa, ¿no? Sí. Y volver a hablar de la bruja
como esta mujer sabia, como esta mujer poderosa. Bueno, y brujos también que los hay, ¿no? Pero en este caso era como el poder femenino de todo esto, lo que queríamos traer a la mesa. Y esta fuerza ya no de lo demoníaco, sino de Daemon, que es esta fuerza interior, ¿no? Que las brujas, las sabias, quien sabe, quien puede y que conoce este poder, tiene precisamente ese es el poder de transformarlo en. Y entonces, claro, es arte, ¿no? O sea, son mujeres que a través de esta sabiduría y de este poder transforman lo que tocan en algo hermoso, en algo que habla, en algo que transmite, en algo que cura, y esa era la idea. Claro, a mí me gustaría hacer un paréntesis también con una parte muy delicada que es hablar de feminismo, ¿no? Hoy en día llevamos pues varios años de un empuje muy, muy potente del mundo político, del mundo social, donde se intenta hablar de feminismo, reivindicación y demás. Para nosotros era una parte importante, era abordar el tema del feminismo, pero no queríamos hacerlo desde un ámbito político, propagandístico o de reacción. Lo que queríamos hacer era mencionar esa fuerza, mencionar esa visión, desde esa sensibilidad, esa potencia que tiene realmente lo femenino, pero desde el ámbito más arte. Y eso fue lo que nos llevó también un poco a abordar el tema desde esta perspectiva y dejar otras un tanto de lado. ¿Y por qué ellas cuatro? ¿Por qué ellas cuatro? Porque ellas cuatro, porque buscábamos, además de esta figura, o sea, de esta figura femenina y de esta fuerza y de esta creatividad y todo este ideal de la bruja como sabia, que lo encontramos en estas cuatro mujeres sin duda, también había que explorar esta cuestión del craft, ¿no? O sea, del hecho de hacerlo con las manos, del hecho de, sí, más artesanal del arte, que este es otro de los puntos que quizás también, o sea, así como la idea de la bruja la tenemos tan institucional de alguna forma y lo relacionamos durante mucho tiempo con lo negativo, también creo que la artesanía ha tenido un poco esa desventaja, ¿no? En algún momento se habla de arte y lo separamos completamente de la artesanía. Totalmente. Y estas cuatro artistas que tienen un dominio de todas sus técnicas, son muy artesanales también. Y no por eso son menos artistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, hay una cuestión de la industria que quizás nos separó un poco de lo artesanal. Y conectándolo también otra vez con nuestra exposición, nosotros queríamos que una parte de esta exposición fuera pues la parte más alquímica, ¿no? Los elementos, dónde están las tierras, dónde están los nidos, las hojas, ¿no? El fuego. El fuego. Hay piezas que están hechas con fuego, hay piedras que vienen del agua, queríamos que todos estos elementos se pusiesen también en juego porque al final son la base, ¿no? de toda la materia como la entendemos. Si queréis, hablando del fuego, podemos hablar de Andrea, que ha tocado este elemento, ¿no? en su obra. Ambos la conocemos desde hace muchos años y le tenemos un cariño muy especial. Fue nuestra profesora de crítica del arte contemporáneo, si no me equivoco. Hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Wow. Claro, y en el caso de Andrea nos dijo, me va muy bien esta exposición porque justo he estado mirando estos temas que los he tenido aparcados y que me gustaría hablar de ellos, y es donde viene Aradia. El tema de Aradia. Andrea, la inspiración es de un libro que se llama Aradia o el Evangelio de las Brujas, que el autor es Charles Leland y es un libro de 1899. Y en este libro, que yo no lo he leído, pero está en la lista porque Andrea nos habló mucho del tema y claro, haces un par de ojeadas, ¿no? Para saber de qué va todo. Lo que nos explicaba Andrea es que el libro era fantástico precisamente por eso, ¿no? Porque es el primer texto en el que se encuentra que se reivindica este poder
de sanación de una bruja, ¿no? Hablando de la bruja es exactamente de la forma en la que le queríamos plantear, ¿no? Como curandera, artesana, como un ser con una fuerza muy espiritual, conocimiento de ello, porque es lo más importante, o sea, porque el planteamiento siempre es que todos tenemos esa fuerza, ¿no? Y